Bajo el árbol blanco. Hay escritoras que inventan historias y otras que parecen escuchar lo que el mundo susurra cuando nadie atiende, o casi nadie atiende. Nuestra próxima invitada escribe desde ese lugar donde la literatura y la naturaleza se encuentran. Noelia Velasco, asturiana, vinculada al entorno del Museo Evaristo Valle como guía de naturaleza y educadora medioambiental, ha convertido el bosque en un espacio de exploración interior casi en un lenguaje propio. Su primer libro, Una ventana al bosque, con el que obtuvo el Premio Desnivel de Literatura en 2023, nos proponía un viaje hacia la supervivencia, pero también hacia algo más profundo, la reconciliación con uno mismo, ese intento de hallar luz en medio de la oscuridad. Después vendría En la vereda, y más recientemente, el año pasado, en 2025, El bosque en mí, una obra que prolonga y amplía ese universo donde la naturaleza deja de ser un escenario para convertirse en maestra, en espejo y en compañía. En sus páginas hay silencio, hay aprendizaje, hay raíces y hay preguntas que no se responden rápido. Hoy nos detenemos con ella, bajo este árbol blanco, para conversar sobre escritura, sobre naturaleza y sobre ese diálogo íntimo que a veces nos devuelve a lo esencial. Buenas tardes y bienvenida bajo el árbol blanco. Hola, buenas tardes. Encantados de tenerte con nosotros, con estos libros maravillosos que estaba comentando fuera de micro que ha sido una propuesta de uno de los oyentes del programa, amigo y gavillente, cuando hemos hecho la lista, la propuesta de libros en el Día del Libro, y salió Una ventana al bosque de Noelia Velasco. Pues muy agradecida. Estás de que ahí en el listado. Se hable de lo que escribo. Tu escritura parece nacer de una experiencia muy directa con la naturaleza. ¿Cuándo sentiste que el bosque podía ser un espacio literario? Bueno, yo llevo toda mi vida escribiendo desde niña. Soy disléxica a un nivel muy alto y a mí la escritura me ha salvado de muchas maneras. Leer y escribir, pues en una época además, cuando yo era pequeñita, en la que la dislexia pues no... Todavía no estaba no era tan conocida. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues para mí fue una tabla de salvación. Y otra tabla de salvación fue la naturaleza, que pues gracias a mis padres, que eran montañeros y caminantes, pues siempre nos llevaron al monte y bueno, pues al final yo pues he ido enlazando esas dos pasiones. La escritura. Con lo cual, cuando te presentas al concurso de desnivel, ¿no? Uh-huh. Ya tienes un bagaje, tienes allí un almacén de escritos, ¿no? Sí, de escritos para mí, porque yo siempre he escrito para mí, nunca he tenido la intención de publicar ningún libro. Lo que pasa que con Una ventana al bosque, que fue un libro que no pretendía ser un libro, yo me senté a escribir una mañana un par de hojas quizás, y bueno, pues eso, la cosa se complicó y acabó convirtiéndose en un libro. Escribí sin ninguna expectativa, que yo creo que eso ha sido algo que fue lo que hizo que quizás que funcionase en ese momento, porque nunca me había presentado a un premio de literatura, nunca había escrito una novela, era algo que lo veía como muy grande, ¿no? Escribir una novela. Y entonces cuando recibió el premio, pues bueno, fue una sorpresa para mí, principalmente. Pero te viste ahí ya como de otra manera, ¿no? Sí, totalmente, sí. ¿Viste que...? Totalmente. No, son cosas muy diferentes, escribir y publicar. Son cosas completamente distintas. No tiene nada que ver. Nada que ver. Son dos mundos sí, muy diferentes. ¿Qué te lleva a seguir escribiendo y publicando? Pues una vez que salió ganador Una ventana al bosque, que se publicó y toda la repercusión que tuvo, pues ese año siguiente... pues me escribió, yo recuerdo que era en verano, me escribió la editorial Tundra, que es la editorial en España por excelencia de guías de naturaleza. Y me escribieron para ofrecerme escribir un libro que forma parte ahora de su colección de paseos de naturaleza. Entonces, claro, yo en aquel momento, pues imagínate, yo que tengo muchísimas guías de tundra, yo me acuerdo que cuando me escribieron el correo no era capaz de pasar de la tercera línea porque pensaba que me estaba equivocando, no podía estar leyendo. Te estás engañando. Claro, digo yo, no puede ser que me estén un diciendo. Referente, quieren que esté ahí. Sí, claro. Entonces, claro, como decirles que no, y con mucho miedo, por miedo a no cumplir las expectativas, pero pues ahí, yo a todo digo que sí y para adelante. Sin miedo ninguno. Sí. ¿Para qué vamos a tener miedo? Pues sí, para adelante. Lo dejamos detrás. En tus libros hay un viaje exterior, pero también lo hay interior. ¿Hasta qué punto son inseparables?
son inseparables. Yo, que me dedico a observar la naturaleza, más en concreto el ecosistema forestal, que es el medio que yo investigo, pues después de muchísimas horas invertidas en la exploración, en la observación, pues te das cuenta de que hay muchas cosas que no vemos, pero que están ahí presentes y que se necesitan. No solamente está lo físico, sino hay, pues eso intangible que está ahí. Hay una conexión, hay algo que está sosteniendo todo lo físico y si te das el permiso para poder percibirlo, pues ahí está, se abre. Pero eso acabas de decir algo que yo creo que es muy importante, darte el permiso, sí. Porque no nos damos permiso. No nos damos permiso. No estamos en la onda. Muchas veces no. Hay que darse el permiso a uno mismo para comprender, para abrirse, para ir más allá, para trascender, para transformarse, ¿no? Porque si tienes que poner de tu parte, porque yo estoy pensando ahora, el recorrer una senda, irte de camino por el monte, por el bosque, con unos cascos escuchando la musiquilla. Yo me he dado cuenta, después de estos años, de que hay momentos para todo. Que puede haber, en el bosque, en la naturaleza, nos lo permite todo. Y puede haber momentos para todo. Pero creo que es fundamental que nos demos tiempo para estar en silencio, en la naturaleza, en el silencio exterior, pero también en el silencio interior, que es el más difícil. Uh-huh. Y ese sí que requiere de mucha intención, de mucho esfuerzo, pero que cuando lo rozamos, a veces un poquito de tiempo, claro, unos minutos, enseguida vemos la repercusión que tiene, ¿no? El poder callar nuestra mente un ratito, la repercusión que tiene a la hora de poder percibir la vida. Y claro, es que en la naturaleza está todo vivo, entonces percibirlo en toda su esencia es una maravilla. Una recomendación sería irnos y quedarnos tranquilos. Sí, quedarnos tranquilos. Dejemos a ver si la mente calma, frena. Poco a poco y practicarlo, porque a lo mejor pues las primeras veces no lógicamente, porque venimos del ruido, venimos de estar muy agitados, de mucho estrés, de mucho cemento, entonces al principio pues requiere de práctica y de esfuerzo, pero todo lo bueno requiere de esfuerzo. Sí, hay que ir poco a poco, puedes irte, hay que analizar, ves todo lo que hay, qué plantas, qué flores, qué árboles, y a lo mejor otro día pues vas y ya lo he visto, pues ahora voy a buscar otra cosa, ¿no? Exacto. La protagonista de Una ventana al bosque, ¿cómo evoluciona entre Una ventana al bosque y El bosque en mí? Porque El bosque en mí es una prolongación. Una ampliación, ¿no? Es una ampliación. El bosque en mí es un libro que se puede leer de forma independiente, uh-huh, pero qué duda cabe que enriquece más la lectura del primero, porque en el segundo es el segundo año de esta protagonista, que ya pasó un año en el bosque, y seguro que hay muchas personas que pueden comprenderlo cuando una persona lo deja todo. Una rotura, un cambio de 180 grados, lo dejas todo, te vas a otro país, te vas a otro lugar donde no conoces a nadie, donde no tienes trabajo, vas con una mano delante y otra detrás. El primer año es el año de adaptación, es el año donde todo es un factor sorpresa. Si estás en la naturaleza, si esto lo haces en la naturaleza, como sucede con esta protagonista, pues imagínate, estás en un ambiente, en un lugar donde nadie te juzga. Los árboles no te juzgan, los animales tampoco, puede ser quien seas. Y si te das el permiso y te vas retirando todas esas capas, esas proyecciones que nos vamos poniendo desde que somos muy pequeñitos, de cosas que nos dicen y que pensamos que somos y que no somos, si te desnudas de verdad, y ahí es más fácil porque no existe ese juicio, pues bueno, la recompensa es inmensa. Tus obras tienen un ritmo pausado, ¿no? Casi meditativo. Es una forma de consciente de invitar al lector a detenerse ya, a ir. Puede ser que si podemos analizar como que estás ya intentando encauzarnos, sí, para que escuchemos. Sí, hay mucha descripción del bosque, de la naturaleza, de cómo viven, de quiénes son, de sus relaciones, de por qué un árbol tiene esta forma, qué sentido tiene. Los vemos ahí, aquí estáis en un sitio que tenéis aquí delante del parque, que hay unos árboles increíbles, bellísimos, y cuando vemos los árboles los vemos ahí quietitos, y tenemos como muy intelectualizado que no se mueven, pero lo que está sucediendo en ellos es increíble. O sea, pensar que están creciendo desde que son una pequeña planta en el mismo lugar, haciendo frente a tantísimas situaciones que intentan acabar con su vida y que lo resuelven todo sin moverse, hay que ser muy listo, ¿eh? Sí, hay que darle y ver cómo están, eso,
viendo pasar la vida y Efectivamente. personas y ellos siguen ahí perviviendo, ¿no? Efectivamente. ¿Crees que hoy hay una necesidad creciente de reconectar con lo natural pero real, o es una moda? Hay de todo. Es cierto que hay una moda muy, muy poderosa, pero es posible que la gente que llega por moda descubra algo también y se quede cuando pase la moda. Entonces, bueno, pues veremos lo que pasa. Bienvenida sea la moda, si luego permite Si luego siempre que la moda, no fagocite. sí, porque muchas veces las modas lo que hacen es destrozar, ensuciar hasta un extremo que no se sostiene las cosas. Entonces, siempre que no llegue a ese punto, pues bueno, veremos a ver lo que pasa. Pero independientemente de la moda, sí que creo que también hay un despertar colectivo hacia la naturaleza, hacia nosotros mismos, hay una intención ahí de transformación, y por lo menos en una parte de la humanidad. Hay otra parte que no, y oye, hay que respetar a todo el mundo. Tu trabajo en el Museo Baristo Valle y tus trabajos como guía medioambiental y demás, como educación ambiental, ¿te influye en esa manera de escribir que tienes? Sí, llevo muchos años trabajando como guía, ahora en el museo, pero he trabajado muchos años en el bosque. Entonces, claro, en mis libros hay muchísimas descripciones y eso es lo que yo hago en mis paseos, describir lo que veo y iniciar esas primeras preguntas, porque cuando vas a un medio natural que desconoces, por ejemplo, al principio no sabes ni qué preguntas hacerte sobre ellos, porque es tan vasto, a veces incluso el desconocimiento, que yo lo que hago, intento un poco incentivar esas preguntas para que uno mismo pueda resolver también, por lo menos parte de ellas. ¿Por qué preguntas empiezas, por ejemplo? 2 o 3 nada más. Bueno, pues por ejemplo, ¿qué es un bosque? ¿Qué es un bosque? ¿Qué es un bosque? Para empezar, es un ser vivo. Lo más importante que hay que saber de un bosque es que es un ser vivo del que se desprenden muchos seres vivos. Es un cuerpo, un organismo que funciona de forma perfecta. Igual que un árbol, igual que cualquier cuerpo en este planeta, en realidad. Otra cosa es que hay intervenciones y que se desajustes. El ser humano es un poco un virus que estropea ese organismo. Hay una parte de humanidad que es un virus, sí, hay una parte de una humanidad que es un virus, y algunos lo son sin siquiera saberlo y pensando que todo lo contrario, pero bueno. Otra pregunta. La segunda pregunta. Venga. ¿Por qué? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a pensar que estamos en el bosque o en el jardín y estamos delante de un roble, ¿no? Que un roble es un árbol que más o menos todos conocemos. ¿Por qué es quien es? ¿Por qué tiene la forma que tiene? Porque todo obedece, todo lo que veas de un árbol, cada quiebro de su rama, cada forma de su hoja, cada color, cada aroma, todo obedece a una estrategia muy bien definida y muy bien estudiada. Y verlos, observarlos, estar tiempo delante de ellos, apreciar la meteorología que hay a su alrededor, los animales, las plantas que le rodean, nos ayuda a ir comprendiendo quién es y por qué es quien es, que es más importante. Con lo cual aquí hay que dejar la prisa, pero totalmente fuera de... Totalmente. O sea, hay que cambiar el chip totalmente. Totalmente, ni siquiera se trata de que vayamos a muchísimos bosques, si con que vayamos a uno y tengamos el empeño de conocerle a él. Hay que contactar con Noelia para hacer esas preguntas, para hacernos esas preguntas y que nos pueda dar alguna respuesta. Yo voy dando pistas, por lo menos, para ir tirando del hilo. Oye, ¿qué te gustaría que encontrara un lector ahora que van a descubrirte, posiblemente los oyentes? Voy a leer un libro de Noelia, Una ventana al bosque, para empezar, por ejemplo. ¿Qué te gustaría que encontrara cuando se adentra en tus libros? Pues mira, no sé, no tengo claro lo que me gustaría, porque yo al final escribo para mí, pero sí te puedo contar lo que muchas personas que me han escrito a lo largo de estos 2 años y medio, para contarme su experiencia con los libros, lo que muchos van sintiendo. Y me han escrito historias a veces que yo no sabes ni qué contestar, historias verdaderamente fuertes de personas pasando por situaciones muy, muy, muy duras y muy complejas, y enfermedades, pérdidas, y que lo que lean de mis libros les pueda dar un poquito de calma, que es lo que me dicen, que les dé calma, que les ayudan, que han podido sentir esa ventana. Me han escrito personas desde un hospital, enfermas y pasando un momento duro, y me han dicho que
que han visto la ventana, que han sentido el bosque sin estar allí. O sea, eso, Qué guapo es eso. eso Qué guapo, yo no sé ni qué contestas a alguien así. Eso es genial, Todo se queda corto. Pues quizá después de esta conversación muchos miremos el bosque o cualquier rincón de naturaleza de otra manera, no solo como un lugar al que ir o por el que transitar, sino como un lugar donde escucharse. Gracias, Noelia, por traernos esa mirada y por compartir con nosotros un lenguaje que a veces olvidamos, pero que sigue ahí esperando. Te deseamos mucha suerte, que sigas escribiendo, porque seguro que tienes mucho por ahí preparado para ir y seguir aumentando esta librería que tú vas a ir formando y que nos va a ayudar a todos. Muchísimas gracias. Pues un nada, placer. gracias a ti.